Las noticias indican que puede haber una corrección cercana del S&P 500 y va a ser el fin del euro digital. En este vídeo vas a aprender cómo entender la situación actual de los mercados financieros, qué es la liquidez y por qué es tan importante, qué está ocurriendo con la economía de Estados Unidos, qué señales están dando los bonos, qué puede pasar con las bolsas, por qué el euro digital ha sido aplazado y también hablaremos un poquito de la situación actual de Bitcoin. Todo explicado de forma muy sencilla. Primero, ¿qué es la liquidez y por qué es clave? Vamos a empezar por este concepto que es muy importante, la liquidez. En economía, la liquidez es la cantidad de dinero que circula en el sistema financiero. Cuanta más liquidez hay, más dinero disponible tienen los bancos, las empresas y los inversores para gastar, invertir o prestar. Cuando la liquidez aumenta, los precios de las acciones, el oro o las criptomonedas suelen subir, porque hay más dinero buscando dónde colocarse. Cuando la liquidez disminuye, pasa lo contrario. Los precios bajan porque hay menos dinero en circulación. Por eso los analistas siempre miran los gráficos de liquidez para intentar anticipar los movimientos de los mercados. Si la liquidez empieza a caer, suele ser una señal de advertencia. Puede estar formándose un techo, es decir, un punto máximo de la bolsa antes de una corrección o caída. Ahora veamos la situación actual de la liquidez. En este momento la liquidez global todavía está creciendo, pero a un ritmo más lento. Sin embargo, en Estados Unidos, que es la economía que más influye en los mercados mundiales, la liquidez se está contrayendo. Esto significa que los bancos estadounidenses tienen menos reservas de dinero dentro del sistema de la Reserva Federal. Hace poco, esas reservas bajaron por debajo de los 3 billones de dólares, situándose alrededor de 2,8 billones. Esa reducción indica tensiones en los mercados monetarios, porque hay menos dinero disponible para préstamos e inversiones. Y eso puede tener consecuencias directas. Cuando la liquidez se contrae en Estados Unidos, las bolsas pueden corregir, o al menos dejan de subir con la fuerza que vienen haciéndolo. Además, hay una relación entre liquidez y bonos. Para entender cómo afecta esto a la economía, hay que mirar un indicador clave: la rentabilidad del bono americano a 10 años. Un bono del Estado es básicamente una forma de préstamo al gobierno. Cuando compras un bono, prestas dinero al gobierno y este te paga un interés a cambio. Si la rentabilidad de esos bonos sube, significa que el gobierno está pagando más intereses para atraer inversores. Y cuando eso ocurre, muchos inversores venden acciones, que son más arriesgadas, para comprar bonos y estabilizarse un poco, que son bastante más seguros. Por eso, que los bonos suban de rentabilidad puede ser un indicador de que las bolsas puedan caer. Hasta hace poco la rentabilidad del bono a 10 años estaba por debajo del 4%, pero ahora ha superado el 4,10%. Según los analistas, puede llegar incluso al 4,20 o 4,30%, que son zonas de resistencia importantes. Eso significa que podríamos ver más presión bajista en las bolsas a corto plazo. Otro factor que hay que tener en cuenta es quién está comprando y qué implica eso. Durante los últimos meses, la subida de las bolsas se ha debido sobre todo a los inversores particulares, como tú y como yo, es decir, a la gente común que invierte por su cuenta. Los inversores institucionales, que son los grandes fondos y bancos de inversión, no estaban comprando tanto, pero según la última encuesta del Banco de América, ahora los gestores de fondos estadounidenses sí están comprando acciones. Y aunque eso pueda parecer algo positivo, según la teoría de la opinión contraria, podría ser justo lo contrario. Esa teoría dice que cuando todo el mundo empieza a comprar, el mercado suele estar cerca de un techo, y cuando todo el mundo tiene miedo y vende, suele estar cerca de un suelo, es decir, de un buen momento para entrar. Así que si ahora los grandes gestores están comprando, es posible que el mercado esté en una fase de exceso de optimismo, lo que podría provocar una corrección temporal muy pronto. Otro factor, el sentimiento del mercado. Otro indicador importante es la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que mide cuántos inversores están alcistas, es decir, que creen que el mercado subirá, y cuántos están bajistas, que creen que bajará. En la última medición, los alcistas superaban a los bajistas por 7 puntos de diferencia. Esa cifra muestra que la mayoría sigue siendo optimista, pero no de forma extrema. Cuando la diferencia es pequeña, puede producirse una corrección leve. Cuando la diferencia es muy grande, pueden venir caídas más fuertes. Además, el índice de miedo y codicia, que mide el nivel de confianza o miedo de los inversores, sigue mostrando miedo. Mientras haya miedo, todavía puede haber margen para nuevas subidas, porque no se ha llegado a un punto de euforia. Cuando hay euforia es cuando todo el mundo está comprando, la bolsa sube, y en algún momento, cuando hay demasiada euforia, pues el mercado puede caer y corregirse. Por eso muchos analistas creen que si hay una caída será temporal, una especie de limpieza del mercado antes de continuar al alza. ¿Qué puede pasar a corto plazo?
A ver, juntando todas las piezas, la liquidez en Estados Unidos se está reduciendo. Los bonos están subiendo de rentabilidad. Los grandes fondos están empezando a comprar. El sentimiento de mercado muestra optimismo moderado, pero aún con algo de miedo. Todo esto sugiere que podríamos ver una corrección corta en los próximos meses, causada principalmente por el aumento de los bonos. Sin embargo, esa caída no parece suficiente para cambiar la tendencia general, que sigue siendo alcista a medio plazo. Por lo tanto, aunque haya una corrección, yo no me preocupo, sigo con mi plan, yo tengo una parte de mi inversión en el S&P 500 y sigo a largo plazo. Así que si hay alguna caída o corrección, no voy a entrar en pánico, voy a mantener mi posición y simplemente aprovecharé para comprar más posiciones y más barato. Hablemos ahora de una noticia que ha sido bastante interesante, el retraso del euro digital. El Banco Central Europeo tenía previsto lanzar el euro digital en 2025, pero ha decidido aplazarlo hasta 2029. Oficialmente dicen que el retraso se debe a razones tecnológicas, pero en realidad hay dos motivos principales. Primero, el rechazo ciudadano. Mucha gente no confía en la idea de tener una moneda completamente digital, controlada por el Banco Central. Temen perder privacidad o que el gobierno pueda vigilar cada gasto. Segundo, la posición de los bancos europeos. Ellos temen que si el Banco Central Europeo lanza su propia moneda digital, los ciudadanos prefieran guardar su dinero directamente en el Banco Central, quitándole así negocio al sistema bancario tradicional. Por estas razones, el proyecto ha sido aplazado varios años. Mientras Europa se frena, Estados Unidos y China avanzan hacia la moneda digital. Estados Unidos está desarrollando un stablecoin del dólar, una moneda digital estable respaldada por deuda pública norteamericana. Con esto busca atraer el ahorro del mundo y mantener el liderazgo del dólar. China, por su parte, impulsa su yuan digital, que está respaldado indirectamente por oro. Eso le da un valor más sólido y le permite competir internacionalmente. Como hemos visto, Europa en cambio se queda rezagada. El aplazamiento del euro digital es visto por muchos como un fracaso estratégico porque deja al continente fuera de la competencia global por las monedas digitales. Entonces, ¿dónde está el refugio de valor en estos momentos? Pues mirad, con tantas monedas perdiendo valor o dependiendo de decisiones políticas, muchos se preguntan, ¿dónde se puede conservar el valor del dinero? Las monedas tradicionales como el euro o el dólar están expuestas a la inflación y a las deudas públicas crecientes. Por eso, los inversores buscan constantemente activos que mantengan su valor con el tiempo, los llamados refugios de valor. Los principales refugios hoy son las grandes empresas sólidas, especialmente las del índice S&P 500 en Estados Unidos y las grandes compañías chinas. El oro, que ha sido una reserva de valor durante miles de años, y aunque esto pueda generar polémica en los comentarios, también Bitcoin, que muchos inversores y analistas consideran el nuevo oro digital. Y ya que estamos hablando de Bitcoin, es cierto que su precio ha caído recientemente y eso ha generado preocupación. Algunos analistas creen que ya tocó techo siguiendo el clásico ciclo de 4 años que suele estar teniendo Bitcoin. Otros dicen que como estamos en el último trimestre del año, un periodo en el que históricamente se forman techos, podría seguir bajando un poco más. Sin embargo, las reglas de los mercados no son fijas. No siempre se repiten los mismos patrones. Lo importante no son los ciclos, sino los datos reales, los gráficos y la liquidez. Y la liquidez global, como hemos dicho, sigue creciendo, aunque sea un poquito más despacio. Por eso creen que Bitcoin podría estar rezagado respecto al oro y las bolsas, pero que tarde o temprano terminará poniéndose al día. Bueno, lo iremos viendo y a ver qué pasa. En el mundo de las criptomonedas existe un indicador muy conocido, el índice de miedo y codicia. Mide el estado emocional de los inversores. Valores altos indican euforia o codicia. Valores bajos indican miedo o pánico. Actualmente ese índice está en 29 puntos, lo que se considera miedo. Históricamente, cuando el mercado ha estado en niveles de miedo similares, Bitcoin ha tocado suelo poco después. Por ejemplo, en abril de 2025, cuando el S&P 500 también estaba en una fase de miedo, el mercado tocó fondo y luego subió con fuerza. Esto sugiere que podríamos estar en una fase parecida. El miedo domina, la gente vende y los grandes inversores aprovechan para comprar barato, lo cual luego puede impulsar un nuevo ciclo alcista. Resumiendo todo lo anterior, la liquidez global sigue creciendo, aunque más despacio. En Estados Unidos, la liquidez se está contrayendo, lo que puede provocar una corrección en las bolsas. La rentabilidad de los bonos ha subido por encima del 4%, generando presión sobre las acciones. Los grandes fondos están comprando, lo que puede ser una señal de que el mercado necesita una pausa. El sentimiento de los inversores sigue mostrando miedo, lo que sugiere que aún hay margen para subidas. El Banco Central Europeo ha aplazado el euro digital hasta 2029 por rechazo ciudadano y presión bancaria. Estados Unidos y China avanzan con sus monedas digitales, mientras Europa se queda atrás. Los refugios de valor siguen siendo las grandes empresas, el oro y Bitcoin. Y en el caso de Bitcoin, el miedo actual y la estructura del gráfico apuntan a una fase de acumulación.
O sea que el mundo financiero atraviesa una fase de transición. La liquidez está cambiando de ritmo, los bancos centrales se mueven con cautela y los inversores buscan seguridad. En medio de esa incertidumbre, el dinero inteligente, el de los grandes fondos, está observando dónde se forma el suelo para volver a entrar. Todo indica que estamos ante un periodo de ajuste, no de derrumbe, y que una vez pase el miedo, tanto las bolsas como Bitcoin podrían retomar la tendencia alcista. Y recordad, este vídeo, como todos los demás, no es una recomendación de inversión, simplemente es información y conocimiento compartido, pero eres tú quien debe tomar sus propias decisiones financieras.